Bien, ya estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo y ya estamos en compañía del Ceremi de Agricultura, Alfonso Ruz. Alfonso, bienvenido acá al programa, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Dante, muy bien. Y un saludo también para Alejandro y Jaime, un placer estar con ustedes en este momento. Por supuesto, Alejandro le va a hacer la primera pregunta. Don Alfonso, ¿cómo está? Muy bien, pues. Yo le quería preguntar, en el ámbito de su materia, en el ámbito de su seremía, ¿cuál es el impacto que ha tenido su sector y cuáles son las medidas que va a implementar el ministerio para apoyar a los pymes y a los microempresarios del sector en el cual usted tiene gestión? Bueno, nosotros, la verdad que gracias a la gestión del ministro, Antonio Walker, que bueno, él dejó su cargo, ahora tenemos a una tremenda ministra que es María Undurraga. En la gestión del ministro anterior se preocupó de que en realidad hubiesen la menor cantidad de trabas para el desarrollo de las actividades tanto agropecuarias como también de comercio de los productos agropecuarios. Por lo tanto, nuestro sector silvoagropecuario, la verdad es que a nivel nacional y también regional no se vio afectado mayormente por la inactividad. El sector ganadero en Magallanes tuvo que seguir funcionando tal como lo hacían todos los años, y el sector agrícola, afortunadamente, la pandemia partió a fines de marzo, abril, le pilló el mes de abril y mayo. Ya en junio prácticamente no hay producción agrícola aquí en Magallanes, pero le implementamos para el tema de la comercialización de los pequeños, de la agricultura familiar campesina fundamentalmente, una página web que fue tremendamente exitosa a través de INDAP, y a través de esa página ellos pudieron vender sus productos. En abril y mayo, la producción baja bastante, por lo tanto la cantidad de productos que tenían para vender no era muy grande, pero de todas maneras pudieron vender la producción que ellos tenían en ese momento. Y a nivel nacional fue una fuerte pelea. Sabemos que a nivel nacional, en el resto de la ciudad, en Santiago, en las grandes urbes, en las urbes más pequeñas, pero en la parte central, digamos, en La Serena incluso, funcionan mucho las ferias agrícolas, que es una de las principales formas de que los agricultores tienen de vender su producto. Y también ahí se genera mucha mano de obra, porque son pequeños comerciantes que son los que venden esos productos a la dueña de casa, a los negocios, a los almacenes, a los restaurantes, en fin, a todos aquellos que requieren de dichos productos. Por lo tanto, la pandemia no afectó desde el punto de vista económico como nosotros podríamos haber pensado, y como otros sectores que sí se vieron afectados, como sabemos aquí en Magallanes, fundamentalmente el sector del turismo, que se vio tremendamente afectado y todavía lo está. Yo creo que en este momento es el momento de mayor crisis que están viviendo ellos, porque los turistas lamentablemente no están llegando, porque venir a Magallanes no es barato y es un riesgo muy grande venir aquí a Magallanes. En nuestro sector, afortunadamente, no hubo mayor crisis, pero sí, bueno, son familias, y quizás la señora trabajaba en la parte agrícola, pero el marido trabajaba en otra actividad, y ellos tuvieron la posibilidad de acceder a el contrato de empleo protegido, al bono COVID o al ingreso familiar de emergencia. Eso, tal como lo hicieron todos los chilenos, también pudieron aquellos que eran familiares de alguien que se dedicaba al sector silvoagropecuario. Alfonso, yo quería consultarle respecto de lo que es el futuro. Si bien la pandemia afortunadamente no golpeó severamente el sector, como usted lo dice, como otros sectores, quería consultarle respecto de lo que es el futuro. Ya estamos viviendo lo que es el cambio climático, y por supuesto la agricultura, particularmente en nuestro país, se va a ver afectada respecto de lo que es riego, etcétera. Yo quería saber qué trabajos se están haciendo por investigación y desarrollo para poder sostener la producción o aumentarla acá en Magallanes. Sí, efectivamente, el cambio climático está afectando a la región de Magallanes también. Se presume que con el tiempo la pluviometría va a aumentar, y esta va a ser una de las regiones
Eso lo se había anunciado ya para este año, lamentablemente no ha sucedido. Se suponía que Magallanes y Aysén también iban a ser las regiones en que la pluviometría iba a ser mayor, por lo tanto iban a ser favorablemente afectadas y también la temperatura va a ir aumentando con el tiempo. A ver, va a ser, bajo el punto de vista productivo es positivo, pero bajo el punto de vista del ecosistema no es muy positivo que vayan cambiando las condiciones agroclimáticas en la región, porque cambia todo, cambia lo que podemos sembrar, pero también cambian las plagas, cambian la forma de enfrentar la ganadería, y el ecosistema se ve golpeado, y eso puede permitir que también aparezcan algunas nuevas enfermedades, tanto en las plantas como en los animales. Por lo tanto, si bien es cierto, desde el punto de vista climático podría haber una diferencia a favor de la región, tenemos que tener cuidado con esa forma de ver el cambio climático. Desde el punto de vista de la pluviometría, efectivamente no se ha producido que haya más pluviometría, por lo menos el año recién pasado no fue tan intensa como fue a nivel central, pero en Magallanes llevamos 15 años de déficit de agua, y eso indudablemente que ha repercutido fuertemente en la ganadería. El último censo se realizó el año 2007 y teníamos 2.300.000 ovinos y alrededor de 120.000-130.000 bovinos. Hoy en día, de acuerdo a los pronósticos que está realizando ODEPA, la Oficina de Planificación Agrícola, dependiente del Ministerio de Agricultura, se estima que la masa ovina está alrededor de 1.700.000 ovinos, y los bovinos se han mantenido, han subido un poco a 140.000 cabezas. La disminución de los ovinos realmente, si es que la digamos, estimación que hace ODEPA es cierta, realmente estamos hablando de que se está produciendo prácticamente una disminución de la masa de entre un 20-25%, que es bastante importante, digamos. Y eso, uno de los factores principales, no el único, uno de los factores principales es la disminución de la lluvia. ¿Qué estamos haciendo? A través de CNR hay... todos los años estamos recibiendo subsidios para el agua. El año recién pasado recibimos 350 millones que concursaron. Lamentablemente los dos proyectos que se presentaron, que eran dos proyectos extraordinarios, están en evaluación aún, pero en la primera etapa quedaron rechazados porque hubo alguna falencia en la presentación. Entonces estaríamos perdiendo esos fondos, y fueron apenas dos proyectos. Aprovecho de esta tribuna, digamos, para hacer un llamado a los ganaderos a que postulen a los fondos de la Comisión Nacional del Riego. Este año nos han asignado 1.000 millones para mejorar el tema del riego, esto pensando en la crisis que existe en el país y específicamente en nuestro caso en la región. Vamos a tener más del doble de los recursos, 3 veces más de los recursos que tenemos normalmente para los ganaderos, porque también tenemos recursos para los pequeños agricultores, para la agricultura familiar campesina, de 230, 250 millones de pesos, y eso se mantiene tal cual. Puede que tengamos también un poco más de aporte en ese estrato de productores, pero este año vamos a tener estos 1.000 millones. El primer concurso se abre ahora el 12 de marzo para postular y se cierra a fines de abril. Por lo tanto, es una oportunidad para los ganaderos tienen que pensar en hacer siembras, en hacer riego, porque cada día más difícil es la situación desde el punto de vista de la producción del forraje para el ganado. Ahora, no quiero que me malinterprete el sector ganadero. Si bien es cierto, la pandemia no nos afectó directamente, sí a ellos les ha afectado fuertemente el precio de la lana. El precio de la carne estuvo bueno el año recién pasado, pero la lana el año pasado estuvo muy mal el precio. Muchos de ellos no vendieron, se vendió alrededor de un 30% de la producción de lana, y este año la cosa no ha mejorado mucho más. Estamos hablando de precios que se transaban dependiendo de la finura. Hoy en día tenemos mucho merino metido en la ganadería, mezclas de merino, en fin, que se pagan muy bien, hasta $9-10,
y la lana cordial, ya que se pagaba un poco menos, no $8, pero ahora estamos hablando entre $3, $4 que están pagando la base limpia de lana. Por lo tanto, es prácticamente la mitad del precio. En ese sentido, los ganaderos están esperando que haya un repunte en la compra. Estos últimos días había mejorado un poquito, esperar que eso se mantenga. Por lo tanto, también para los ganaderos no ha sido muy fácil el año recién pasado y este que viene, a no ser que ya la cosa se reactive dentro de pronto y podamos tener mejores precios para la lana de Magallanes. Perfecto, y antes de darle el paso a Jaime, solamente le quería consultar, usted ahí está conversando un poco del impacto que podría tener el cambio climático, etcétera, en nuestra fauna. Quería saber si ya tenían más o menos medido o, digamos, ya en carpeta, ¿cuál va a ser el impacto de la generación de hidrógeno verde acá en la región? Si hay conversaciones respecto a los ganaderos, respecto del tema, porque estas van a ser unas aspas gigantes de 80 a 100 metros. ¿Qué cosas puede adelantar usted desde su seremía? Bueno, eso es, sí, efectivamente nosotros estamos informados, pero estamos informados por el contacto que tenemos con los ganaderos. Ya se han firmado, partió una empresa ya hace varios meses atrás ofreciendo contratos de exclusividad para poner estas aerogeneradores, tal como bien dices tú, son de 100 hasta 120 metros de la impresión. Van a poner en algunas partes aerogeneradores primero para probar en cada uno de los sectores la eficiencia de la generación que produce el viento para la generación de electricidad y con ello producir finalmente hidrógeno verde. Y muchos ganaderos ya firmaron contratos de exclusividad, por lo tanto todo el campo de ellos está comprometido para una empresa y hay 2 o 3 empresas más que también están haciendo lo mismo en condiciones que pueden ser distintas a ellos, pero una vez que empiecen a producir, un porcentaje de esa producción va a pasar a los ganaderos y si es que eso resulta, si es que la cosa funciona bien, que no me cabe la menor duda que va a funcionar bien, porque está creciendo absolutamente la demanda de energía limpia, en este caso de Magallanes, junto con las zonas norte, las regiones del norte del país, van a ser las regiones que van a ser las pioneras en este tipo de generación de energía, en nuestro caso energía eólica y en el caso del norte energía a través de placas solares. Esta energía que se quiere captar a través de las estancias ganaderas de Magallanes tienen como finalidad, claro, porque van a captar energía. ¿Y a dónde está el hidrógeno? Bueno, van a hacer una hidrólisis capturando con agua normalmente de mar, van a producir el desglose de la molécula de agua, el H2O, y van a generar de esa forma hidrógeno verde. ¿Por qué verde? Porque también se puede hacer ese mismo proceso, pero a través de diésel o combustible como la benzina. En este caso se va a usar la energía eólica para producir esta hidrólisis. Y en el caso de la planta que se va a instalar pasadito Cabo Negro, en la estancia del señor Almonací, ahí es una planta piloto que ya se va a empezar a construir este año. Está presentado ya al CEA el estudio de impacto ambiental, por lo tanto esperamos que este año se empiece a construir. Ellos van a producir, siendo una planta piloto, alrededor de 500 millones de litros de combustible, porque ellos van a generar hidrógeno verde, pero a su vez van a producir metanol para generar benzina, ¿no es cierto? Pero benzina carbono neutral. ¿Qué significa eso? Esta benzina es exactamente lo pueden usar los vehículos actualmente que circulan con benzina, la convencional, la que se saca del petróleo, pero van a poder funcionar con esta benzina generada a través del hidrógeno. ¿Y por qué es carbono neutral? Porque para desglosar la molécula de agua tienen que captan anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Le quitan al aire, digamos, para generar esta hidrólisis, y posteriormente, cuando se consume la benzina, se vuelve a generar el carbono. Entonces, queda en cero, y por eso que se dice que es carbono neutral. En el caso de utilizar directamente la energía
como eléctrica, que eso ya se va a producir en 10 o 15 años más, porque los vehículos todavía no están masivamente funcionando en las grandes ciudades ni en nuestro país. Ahí ya va a ser realmente mucho más beneficioso y mucho más amigable con el medio ambiente. Pero en esta primera etapa se han adelantado y por lo menos van a avanzar en un poco de que al menos la emisión sea neutral, que es lo que queremos llegar aquí de aquí al 2030. Gracias, Seremi. Jaime. A ver, yo voy a hacer una pregunta específica. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, especialmente la industria turística en general, es que todavía hasta el día de hoy estamos sujetos a la carga financiera de los compromisos que el Estado nos cobra, contribuciones, patentes, lo demás. Y una cartera que usted maneja, que también depende de su Seremi, tiene que ver con CONAF. Entonces, la pregunta, ¿hay alguna política para los que tienen concesiones en este año que no van a poder funcionar? ¿Hay alguna política de prórroga, de ayuda, de condonación de algo para los que están concesionados, por ejemplo, en los parques nacionales con algún proyecto de carácter turístico? Teniendo presente que no va a haber, yo diría, nadie, no vamos a tener actividad ni temporada turística. Si tienen previsto, vía su ministerio, tener una política respecto a la industria turística que está en concesiones. Tenemos varios problemas con concesiones en parques, concesiones marítimas, que la verdad hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Eso por un lado. Lo segundo, bueno, el tema, objetivamente, el cambio climático que usted mencionó, esto de anécdota, espero que llueva mucho y ojalá podamos sembrar palta, porque la verdad que está pagando 7 lucas por un kilo de palta en Magallanes nos parece un poquito caro, ¿no? Eso es más bien anecdótico, Seremi. Sí, lamentablemente la palta no la podemos reemplazar con nada. Sí, el tema del Parque Nacional Torre del Paine es un tema tremendamente complejo. Complejo porque hay contratos entre medio. Y los contratos están hechos de tal manera que no es fácil poder modificar su letra. Los concesionarios efectivamente han solicitado con CONAF que buscar algún sistema de compensación por esta temporada aparte de la anterior, y no sabemos qué va a pasar en la próxima. Inicialmente la corporación había pensado en alguna forma de compensación. Sin embargo, leyendo detenidamente la división jurídica, cada uno de los contratos, en ninguno de ellos señalan que existe la posibilidad de prórroga frente a una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, por el momento, la respuesta que le ha dado el director ejecutivo de CONAF, que ya se le ha dado una respuesta, lamentablemente ha sido negativa. Y entendemos la difícil situación que ellos están viviendo. Lamentablemente, cuando se hicieron esos contratos, no se estableció una cláusula en que se señalaba que frente a alguna emergencia como incendio, que es muy probable que suceda en un parque, o una contingencia, se podría pensar en una pandemia, pero podría haber pensado en algún tipo de otra contingencia que fuera ajena a su voluntad, poder realizar alguna compensación, como podría ser lo que están pidiendo ellos, la prórroga de los contratos. Entonces nosotros lamentablemente tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque si es que se realiza una prórroga y no está dentro del margen jurídico, sabemos que nos van a dar con el mocho del hacha, y eso puede significar que corran sumarios y posteriormente responsabilidad administrativa en la función pública. Entonces la cosa no está tan fácil. La división jurídica sigue viendo el tema, buscando alguna alternativa para compensar de alguna forma lo que van a perder en esta temporada. Son 6 concesiones las que existen en el Parque Nacional Torre del Paine, que son hotelería, hay una caminata en montaña, después está un arriendo de caballos, en fin. En total son 6 concesiones que están en esta situación que es realmente difícil para ellos. Perfecto. Alfonso, yo quería consultarle también, bueno, usted hizo mención respecto de que hay concesiones
para el agua, era una serie de beneficios, pero si quería saber si es que no se está estudiando un posible escenario de escasez de agua que se mantenga prolongadamente en el tiempo, y si se hacen estudios respecto del costo y la factibilidad de desalinizar el agua acá en Magallanes. No, sobre la desalinización la verdad que no tenemos nada, pero sí a nivel nacional la desalinización en todos lados es lo mismo. En la zona norte se está trabajando muy fuerttemente y bueno, la industria minera tiene muchas plantas desalinizadoras, pero por el momento, desde el punto de vista agrícola, no es rentable desalinizar porque es muy caro. El costo es demasiado alto para usarlo al menos en la ganadería. Aquí el rendimiento de la pradera no es lo mismo regar una hectárea de palta, volvemos a los 7 o de sandías, que son pura agua. De sandía, ¿no es cierto?, que va a tener un rendimiento la hectárea de muchos millones de pesos respecto a regar una hectárea acá en Magallanes que sostiene en promedio menos de una oveja por hectárea, pero si le ponemos riego, eso cambia absolutamente y podemos elevar junto con algún tipo de siembra, podemos levantar la producción de materia seca o la productividad de esa hectárea en 20 veces. Hay experiencias en Tierra del Fuego del hijo de don Jaime Gutiérrez, que él está trabajando fuertemente. Él tiene 3 pivotes, tiene 150 hectáreas regadas y le ha dado un tremendo resultado, y él ha podido levantar esa infraestructura. Cada pivote cuesta alrededor de 130 millones de pesos, y el Estado ha financiado, ha subsidiado un 70% de esa inversión, y ellos han hecho un gran esfuerzo y ha permitido que además del agua tengan una siembra y la productividad le ha aumentado en forma significativa. En ese sentido también tenemos resultados, lógicamente que no son los resultados que podemos obtener en la zona central, donde tenemos otro tipo de suelo y tenemos otro tipo de clima con mucho más caluroso que permite el desarrollo de la vegetación de forma mucho más amable que lo que sucede aquí en Magallanes. Sí, no, desalinización en realidad no, aquí va a ser muy difícil que se pueda usar en corto tiempo. Sí podría ser en el caso de necesidad, que no es nuestro caso, porque podría ser para consumo humano. Nosotros aquí tenemos la reserva de la Laguna Parrillar. El intendente lo sabe muy bien porque él fue intendente y sabe que la Laguna Parrillar, no sé si se ha usado alguna vez o una vez. Una sola vez, exactamente. Tenemos esa infraestructura que se hizo cuando éramos muy jóvenes, con quizás nuestro periodista no había nacido, se hizo en la década de 70. ¿De los 80? Todavía no nacían. Sí, Alejandro quizás tampoco. Tampoco, quizás no. Nosotros éramos unos bebés, sí. Exactamente, se hizo en la década del 70. Veníamos de una sequía y se proyectaba una posibilidad de sequía. La verdad que se hizo y lo hemos tenido como prueba. La verdad que hasta ahora no ha sido necesario. Hay flujo suficiente en el río tradicional de captación, pero ahí tenemos reserva nosotros para la ciudad sin problema. Lo que señala, yo creo que el Ceremi, el gran problema que tenemos en la pradera, y el gran problema adicional, no solamente en la pradera, que el viento que seca mucho, que más del 80% de las operaciones por viento. El otro problema que tenemos es que la capa vegetal nuestra es malita, o sea, terrenos son malos, no tenemos una capa vegetal que uno solo poniendo el agua cualquier cosa va a crecer. O sea, la condición de viento cambia mucho la pradera en un secano complejo. Entonces yo creo que los esfuerzos que se están haciendo en algunos lugares puntuales para mejorar la producción es interesante, pero masificar los costos son altísimos. Por supuesto, de hecho, Alfonso, eso mismo, yo solamente le quería comentar, bueno, la agricultura familiar está presente desde la llegada de los primeros colonos acá en Magallanes. Quería saber de qué forma se está fomentando ahora ese tipo de actividad, que bueno, ahora estamos en pandemia, tenemos que pasar mayor tiempo en casa. ¿Se están haciendo algún tipo de actividades para fomentar ese tipo de actividad? Mira, se me van a enojar mis amigas agricultoras quizás, pero es uno de los sectores que tienen mayor apoyo y fomento es la agricultura familiar campesina. Mira, el INDAP en Magallanes, sectorialmente, o sea, plata que viene a nivel central,
tiene todos los años 1.000 millones de pesos, 1.030, 1.100, 1.080, por ahí anda. Y todos los años tenemos la generosidad del gobierno regional y del CORE, por supuesto, que aprueba los fondos. El año 2016, al final del año 2016, se aprobaron 3.000 millones. Y esos 3.000 millones se terminaron de gastar el 2020, pero el año pasado se gastaron apenas 370 millones. Apenas 370 millones. O sea, estamos hablando que fue al final de 2016, o sea, fue 2017, fueron 4 años. O sea, ahí tenemos en promedio 500 millones más. O sea, tenemos 1.500 millones de apoyo para la agricultura familiar campesina, los usuarios de INDAP, que son pequeños agricultores que tienen media hectárea, 1 hectárea o 2 hectáreas. Y estamos pensando que activos hay alrededor de 364, la cifra que me entregó INDAP hace unos días atrás. O sea, estamos hablando que el subsidio que reciben en promedio es bastante alto. Es mucho más alto que cualquier otra región. En otras regiones son mucho más los productores, sobrepasan siempre los 1.000. Aysén también son mucho menos, pero en las otras regiones hay muchísimo, y para qué hablar de la zona central, obviamente que tiene más recursos, pero la entrega per cápita de aquí en Magallanes es muy grande. Y lo que se está incentivando en este último tiempo son los invernaderos, y los invernaderos con policarbonato, para terminar con el tema del plástico, que viene un viento y se rompe, y la pobre familia que se hizo la ilusión de que iba a tener una producción, se le cae el invernadero, o no, se le vuela, se le raja, y más encima pierden su producción. Entonces, y el invernadero policarbonato va a ser bastante más caro, pero por lo menos tenemos la seguridad que si está bien hecho, van a tener la familia la tranquilidad que van a tener un invernadero al menos por 20 años, con una producción más sostenible. Y con la tranquilidad también que cuando hay viento no estén despertándose que se le puede volar el invernadero. Y en lo otro que se está invirtiendo fuertemente es en el riego. El riego es tremendamente importante, para hacer un uso racional del agua, que es un riego por goteo. Y para darle tiempo también a los agricultores. Y para ahorrar el tiempo a los agricultores. Antes tenían que estar con la manguerita regando, ahora en vez de estar un arbolito a otro. Están trabajando o están mirando la telenovela. No, están trabajando en otra cosa. Los agricultores, hoy son agricultores en general, un 60 y tanto % de la agricultura familiar campesina está en manos de las mujeres. Si las mujeres no están ganando hace rato ya, pero bueno, que sigan ganando, pues así trabajamos menos nosotros. Alfonso, Seremi, queríamos agradecer este contacto con Economía, Investigación y Desarrollo. Muchísimas gracias tú, un gusto haber estado con Alejandro y con Jaime, un placer, y a su disposición para cuando así lo estimen, estimado amigo. Bien, muchas gracias, Seremi. Nosotros vamos a un corte y volvemos con el último segmento de Economía, Investigación y Desarrollo. No se vaya.